Bueno, tenemos hoy con nosotros a Nahuel Soprano Loto, actualmente en el LAAS en Toulouse. Eh, Nahuel hizo su doctorado en Argentina, después hizo un poco en Italia, después volvió a Argentina. Se iba a ir a Rusia y bueno, pasaron cosas y ahora está en Toulouse, Así es. trabajando con un amigo de la comunidad uruguaya como Matías. Hoy nos va a hablar de algoritmos online de matching para el Stochastic Block Model. Así que adelante, Nahuel, y gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Eh, bueno, si bien la charla es en castellano, hay cosas que preferí no traducir, como online o matching o stochastic block model. Así que el título, digamos, es casi todo en inglés, pero la charla es en castellano. Bueno, así que empiezo con la motivación del problema. Empiezo diciendo que es un matching. Probablemente muchos lo sepan, pero no está de más. Un matching en un grafo es simplemente un conjunto de aristas que no tienen extremos comunes. Por ejemplo, si este es el grafo, bueno, tomamos un subconjunto de aristas que no se intersectan. Y hay como un metaproblema que es encontrar algoritmos para obtener matchings de tamaño grande. Nosotros no nos vamos a concentrar en este problema, o no directamente, vamos a hacer algo un poco lateral, que viene descrito en esta otra filmina. Se trata de algoritmos online. ¿Qué es un algoritmo online? Es online cuando el matching se va formando a medida que se va descubriendo el grafo. O sea, necesitamos, no es que tenemos toda la información del grafo y podemos decir qué subconjunto de aristas tomar, sino que el grafo se va descubriendo, y puse descubriendo entre ¿cómo se dice? Entre comillas, porque se puede pensar también que se va construyendo el grafo, ¿no? Y este tipo de situaciones ganó mucha popularidad porque es muy aplicable. Yo ahí puse plataformas de internet en las que se deben realizar los matchings, se deben conectar, no sé, puede ser usuario con vendedor o lo que sea, pero este matching se tiene que ir haciendo a medida que van llegando los clientes, por decir algo. ¿Y qué define a un algoritmo online? En nuestro caso, nosotros hicimos una definición un poquito más general que lo que se suele decir, pero en nuestro caso, lo que define un algoritmo online es que en cada paso se va descubriendo, digamos, un vértice diferente del grafo subyacente. Y la idea es que en cada uno de estos pasos podemos agregar a lo sumo una arista. Esto es más general que decir que tenemos que decidir si el vértice que llega o sea, se machea o no. O sea, a ver, esto vamos a esperar un poquito para este ejemplo que por ahí va a ser un poquito más claro. Imaginemos que acá voy a hacer como una simulación. Acá llegó, voy descubriendo el grafo subyacente. Llegó un vértice. Ahí llegó otro vértice y no estaban, estos dos vértices no eran adyacentes. Llega otro y bueno, tiene adyacencias con estos dos vértices. Y entonces en este paso ahora yo puedo decidir si agregar alguna de estas aristas al matching y, por ejemplo, decido agregar esta con algún criterio. Bueno, sigo descubriendo el grafo, llega este vértice que tiene estas adyacencias, y acá puedo decidir o no agregar una arista, y decido no hacerlo. Espero el siguiente paso, llega este, que tiene estas adyacencias, y elijo agregar esta arista. Bueno, una observación es que si yo en el paso anterior hubiese agregado esta arista de acá, me habría impedido agregar esta otra arista de acá, y capaz que esta arista de acá me convenía más por alguna razón,
por lo cual no es tan claro que convenga agregar una lista siempre que pueda. Depende de la situación, depende del modelo. Pero bueno, en sí ese es el tipo de problemas que vamos a estudiar. El grafo se va generando o descubriendo y tenemos que en cada paso decidir si agregar o no la lista al matching, y queremos matchings de tamaño lo más grande posible. Si hablamos de algoritmos de matching online, no podemos dejar de mencionar este paper, que es uno de los pioneros. Que bueno, en este paper, bueno, primero que se estudia una subclase particular de grafos, y después lo que se hace se hace una comparación entre lo que sería el grafo online y una mejor posible versión del grafo, digo, del algoritmo offline, que sería cuando uno tiene toda la información del grafo, ¿no? Sería comparar la versión online con la versión offline. ¿De acuerdo? Hasta acá, ¿todo bien? Pueden interrumpirme, yo prefiero siempre que me interrumpan a que deje las preguntas para el final. Bueno, sin interrupciones. Genial. No, está bueno. Bueno, igual todavía no me metí en nuestro modelo, pero esto es como una motivación general del problema. Una pregunta. Ahora, sí. Cuando te aparece un nuevo grafo, ¿qué links te aparecen? ¿Con los puntos que ya tenías o más que eso? Con los que ya tenías. Sí. Con los que ya Llega tenías. un nuevo vértice y descubrí solamente con cuáles de los que ya estaban es adyacente. Sí, sí. De acuerdo. Bueno, voy a hablar un poquito de este modelo que nos compete, el Stochastic Block Model. Es un modelo que se define muy sencillamente. Tenemos n vértices, que n va a ser grande, va a tender a infinito. Y tenemos k clases de vértices que pueden pensarse como colores. Entonces, lo que se hace es, a cada uno de los vértices se le sortea una clase o color, de acuerdo a una distribución que yo llamé nu, y que no depende de n, en nuestro caso. Hay versiones en las que sí. Ahora, una vez que cada uno de los vértices tiene su clase definida, ¿cómo se sortean las aristas? ¿Cómo se sortean las adyacencias? Y acá está la respuesta. Un ivértice, o sea, un ivértice es un vértice de clase I, se declara adyacente a un J vértice, una probabilidad que llamo ρ de IJ, que, o sea, la gracia es que la probabilidad depende de las clases de los vértices involucrados. A ver, vamos a hacer una simulación acá. Tenemos estos n vértices, se sortean las clases, en este caso acá hay 3 clases, ¿no? 1, 2 y 3, con diferentes colores. Y una vez que se sortean las clases, se sortean las adyacencias. Por ejemplo, esta adyacencia acá, o sea, hay una arista conectando estos dos vértices, con una probabilidad que depende de sus clases, o sea, un ρ de 2, 3. Y hacemos lo mismo con cada par de vértices. ¿De acuerdo? Este es, digamos, el Stochastic Block Model para nosotros. Después, ¿cómo sería una versión online de este Stochastic Block Model? Los vértices llegan uno a uno, como veníamos diciendo, y en unidades discretas de tiempo. Cuando llega un vértice, se le sortea su clase usando esa distribución nu, que está fija, y se le determinan sus adyacencias con cada uno de los vértices que están presentes usando esta matriz roja. Digamos, los vértices que ya están presentes ya se les habían sorteado sus clases cuando llegaron, así que ya tienen asignadas sus clases. Así que tiene sentido designarle sus adyacencias de acuerdo a ρ. Y en cada paso, acá, digamos, yo lo que estoy haciendo es definir el Stochastic Block Model online, pero a la vez estoy diciendo cómo sería ir agregándole, ir construyendo el matching paso a paso. Entonces, en cada paso,
si se agrega o no una arista al matching. Simulación, Uno. sí. No, es una boludez. ¿El criterio con el que puedes elegir la arista o no puede depender de las clases o es como que haces que no las conoces? A ver, no entiendo la pregunta. ¿Cómo estás, Nahuel? No, si en algún sentido estás modelando como si las clases fueran conocidas, en cuyo caso el criterio con que elegís aristas puede depender de las clases de los vértices, o no puede depender y es como el modelo en donde no conoces las clases. No, digamos, acá, o sea, una vez que las sorteaste, las conoces las clases. Ah, ok, eso. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, era eso. Ah, ok. Dale, gracias. Ok, Perdón. acá tengo... Hola. Sí. ¿Y conoces también las probabilidades? Sí, las probabilidades están fijas, son como parte de los ingredientes del modelo. Los ingredientes del modelo son dos. Son esta probabilidad nu y esta matriz ρ. Matriz de probabilidad. Y son conocidas para construir el algoritmo. Exacto, son conocidos, son fijos, sí. Sí. O sea, igual, bueno, ya vamos a ver que nuestro algoritmo, o sea, nuestro criterio de matching online no utiliza esos parámetros porque va a ser una política del tipo match longest. Lo cual también es interesante, ¿no? Porque hay como toda una movida en búsqueda de políticas óptimas o asintóticamente óptimas que no dependan de los parámetros del modelo. Una pregunta más. Sí. La asignación esta de las etiquetas, ¿la puedes hacer a todos los vértices de entrada o tenés que ir haciéndola? Y sería lo mismo. Sería lo mismo. Sería lo mismo si la haces a todos de entrada. Sí, la distribución sería lo mismo. Sí, porque son independientes. Ok, bueno. Entonces acá una simulación del Stochastic Block Model online. Y imaginemos que a tiempo t tenemos esta situación. ¿Qué quiere decir esta situación? Bueno, cada numerito representa un vértice con su clase. Las rayitas negras representan las aristas. Y algunas aristas están pintaditas en rojo, que son las que están en el matching. O sea, tenemos este grafo junto con este matching. Y, ok, llega un vértice, cuya clase se elige usando esta distribución nu. Bueno, se sorteó y resultó ser de clase 2. Paso siguiente, se sortean las adyacencias con cada uno de los vértices que están presentes. Resultó que es adyacente con este y este. Y paso siguiente, se elige si agregar o no una arista al matching. En este caso, elijo agregar esta. Podría haber agregado esta de acá, por ejemplo, porque mi restricción en la definición de lo que es un algoritmo online no me pide que la arista sea adyacente al vértice nuevo. Solo me pide que... Es una restricción bastante general, de hecho. Solo puedo, en cada paso puedo agregar una o cero. Simplemente eso. Eso en principio, después se va a poner un poco más restrictivo. Ok, paso a la siguiente filmina. Y este es un tema importante, al menos en nuestro análisis. Es el grafo de compatibilidades y una condición importante en nuestro trabajo que se llama ENCOND. Entonces, ¿qué es el grafo de compatibilidades? Primero, antes de definir el grafo, voy a decir lo que significa que dos clases sean compatibles. O sea, tomamos dos clases I y J, que están en el conjunto de clases, que lo llamo así desde uno hasta acá, son las K-clases estas. Y decimos que son compatibles las dos clases I y J, y lo escribimos así con este simbolito, si sus probabilidades de conexión es estrictamente positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si llega si hay un vértice de clase I y hay un vértice de clase J, entonces tienen alguna probabilidad de ser adyacentes. Ya si tienen alguna probabilidad, decimos que sus clases son compatibles. Y esto define un grafo de manera natural. El grafo de compatibilidad se define de la siguiente manera. Definimos
El conjunto de vértices son el conjunto de clases. Y las aristas, bueno, una arista, hay una arista entre I y J y J son compatibles. Simplemente eso. O sea, el grafo de compatibilidades se define en función de ρ, pero solamente mirando cuáles son 0 o positivo, no importa cuáles son los valores de ρ. O sea, si ρ en IJ vale 1/2 para un modelo, pero vale 1/3 para otro, como son los dos no nulos, van a definir el mismo grafo de compatibilidad. Ok, y ahora una definición, vamos a hacer 2 o 3 definiciones. Prometo no ponerme muy técnico. Pero vamos a decir que un subconjunto de clases, que llamo I, es un independent set si para todo par IJ en el conjunto, IJ son incompatibles. Esta es la definición común, conocida de independent set, ¿no? O sea, es un conjunto de clases en donde todas las clases son incompatibles entre ellas. O sea, no hay aristas, digamos, uniendo las clases si consideramos este conjunto de aristas. Otra definición que necesitamos es el concepto yo lo llamé frontera, no sé si es el nombre más feliz, pero cuando tenemos un conjunto de clases A, definimos su frontera como, de esta manera, como todas las clases y tales que I es compatible con J para algún J en el conjunto A. Y a ver, unos ejemplitos. Imaginemos que este es el grafo de compatibilidades. O sea, los vértices son clases. Ya no son, o sea, es un grafo de naturaleza distinta a los otros que veníamos viendo. Es un grafo fijo, no se mueve en el tiempo. Y los vértices son las clases. Y hay una arista conectando clases compatibles. Y fíjense que una clase puede ser compatible con sí misma. O sea, es un grafo que admite, no sé, self-flux, no sé cómo decirlo en castellano. Y bueno, eso. Entonces, acá un ejemplo de independent set. Estos violetitas forman un independent set porque entre ellos no hay compatibilidades. Observar que un independent set nunca podría contener un vértice que tenga un self-flux. Ejemplo, si este es el subconjunto A, vamos a hacer un ejemplo de frontera. Y esa es la frontera. Son todas las clases que son compatibles con algún elemento de A. Y por ejemplo acá, como este tiene self-flux, este elemento está en A y a la vez en la frontera. Ok, ahora ya con estas definiciones podemos definir esta condición en Cond, que depende del par nu-ρ. Vamos a decir que este par nu-ρ satisface en Cond si vale esta desigualdad. O sea, si nu de I es menor estricto que nu de su frontera, para todo I independent set no vacío. A ver, ¿qué es nu de I? O sea, si nu es una probabilidad definida en el conjunto de clases, así que bien podemos definir una probabilidad de un subconjunto. ¿Y qué me está diciendo esta condición? Lo podemos leer así. Nu de I lo podemos pensar como que es la tasa de llegadas al subconjunto I. Porque, digamos, nu da como la tasa de arriba, si lo pensáramos como si fuera un modelo continuo. Y acá lo estamos comparando con la tasa de llegadas a la frontera, ¿no? Entonces estamos diciendo, la condición dice que la tasa de arribos ahí tiene que ser menos estricta que la tasa de arribos a su frontera para todo independent set vacío. Se puede leer así. Ok. Además, vamos a definir este parámetro eta, que lo definimos como el mínimo de estos valores. Estos valores
se obtienen simplemente pasando esto restando para allá. O sea, miramos estos valorcitos, los hacemos correr sobre todos los independent set no vacíos y tomamos el mínimo. Y entonces con esta definición pues, podemos escribir en cond simplemente como que el parámetro eta sea estrictamente positivo. Perdón, ¿eso se puede Sí. calcular? Sí. O sea, te puede llevar tiempo, pero es calculable. No entiendo bien la pregunta. No, está De hecho, claro, como es un problema finito, todo es calculable, pero sí. tenés, Hay un por ejemplo, resultado que dicen que es en tiempo polinomial. mira, Eh, porque tenés que conocer todos los conjuntos independientes en particular. sí, porque hay una manera de escribirlo como un problema de álgebra lineal, me parece. Y Esa es la eso, pregunta. Se sí, calcula en tiempo polinomial. Perfecto, gracias. sí, Vale. ok. Ahora, bueno, seguimos. Esta filmina es importante, esta filmina. Ahora se dice slide, ¿no? Esta slide es importante, así que si tienen dudas, frénenme. Y si no, sigo. Bueno, vamos a hablar del unmatched process. Un nombre no muy feliz. Pero ¿qué hacemos? Vamos a agarrar, vamos a identificar los vértices que no pertenecen al matching a tiempo t mediante un vector, este xt. O sea, ¿qué hago? Pongo en un vector, o sea, este vector tiene tantas entradas como clases, y en cada entrada pongo el número de vértices no macheados de la clase correspondiente. ¿Sí? Por ejemplo, en la entrada iésima, pongo el número de i vértices no macheados a tiempo t. Y este va a ser el elemento que nos va a interesar estudiar. O sea, los vértices que no pertenecen al match. En vez de, o sea, para ver para ver qué tan bueno es el tamaño del matching, vamos a ver qué tan chico es el tamaño de los no matcheados. Esa es la idea. Ok, y una posible medida de performance para el algoritmo es la siguiente. Vamos a definir mu sub t como la distribución de xt, la distribución de este elemento aleatorio. Y vamos a decir que la sucesión de distribuciones, mu sub t, de 0 hasta infinito, es type si para todo epsilon positivo existe f finito, tal que bueno, la probabilidad de mu sub t de f sea mayor o igual a 1 menos epsilon para todo t. Esta es la definición clásica de tightness. Acá en vez de compacto es finito, pero como el espacio donde estos elementos aleatorios están definidos es discreto, da lo mismo. Ok, y bueno, si uno quiere una intuición de qué es ser tight, podemos pensar en que a medida que el tiempo se va a infinito, o sea, como que no se pierde masa en el infinito. Ok, y ahora vamos con nuestro primer resultado, que no es tan nuestro porque usamos una demostración de otro artículo, pero es lo siguiente, que si, o sea, veamos el primer punto, dice que si la sucesión de distribuciones es tight, entonces tiene que ocurrir la condición en cond. O sea, que en cond es de alguna manera una condición necesaria para tener un algoritmo de matching decente, de alguna manera, decente en el sentido de tightness, ¿no? Si no tenemos en cond, entonces no podemos garantizar que no hay tightness, y eso es, de alguna manera, es una mala performance del algoritmo, ¿no? Porque cuando no hay tightness, la distribución de estos elementos aleatorios se van a infinito, y eso quiere decir que son grandes. Ok. Y la otra condición, el otro ítem de la proposición es que si el parámetro eta
que se acuerdan que, bueno, es el que se definía y caracterizaba la condición en cont. Ahora, o sea, si no vale en cont, este eta es menor o igual que 0. Pero acá le estamos pidiendo un poquito más, le estamos pidiendo que sea estrictamente negativo, y cuando es estrictamente negativo, podemos decir que el límite inferior de este cociente es estrictamente positivo, casi seguramente. A ver, ¿cómo leemos este segundo resultado? Quiere decir que el tamaño de los no macheados es una fracción positiva del tamaño del matching, lo cual dice que es una manera de cuantificar que el algoritmo no es bueno. ¿Ok? Nahuel, perdona una pregunta. Sí. Claramente la medida mu depende de tu algoritmo. Sí, depende del algoritmo. En sí, Pero, esto en general todavía no definimos el algoritmo. Solo, esto bueno, vale para cualquier... pero depende del macheado que vos elijas. Sí, Pero N-con, ¿depende del macheado? no. No. Quiere decir que si vos encontrás un algoritmo que te da una mute, quiere decir que el soporte sobre el que estás trabajando cumple N-con. Si te da tight, sí. Sí, Está si bien. encontrás, exactamente. Si encontrás un algoritmo que te da tight, entonces ya sabés, puedes garantizar que tenés en con. Está bien. Sí, sí. Igual la manera de pensarlo es más bien al revés, ¿no? Sí. ¿Cómo Si no es? tenés en con, todo algoritmo de matching online va a ser malo. O sea, no va a ser tight. Y eso N-con es como, explica cómo crece el grafo, que crece más para afuera, no sé, porque es la frontera con el... A ver, sí, mira, en la siguiente página voy a dar una idea de la demostración y ahí va a aparecer una motivación del encont. Si querés, Dale, esperá gracias, hasta la Eli. siguiente y si no... Entonces, a ver. Bueno, seguimos con esta observación que dice que la proposición esta vale para cualquier algoritmo online. Es general. Independiente de cuál es la política particular que elegimos. Entonces, bueno, aparece la pregunta natural es, en el caso de que se cumpla en cont, ¿podemos definir un algoritmo para el cual mu sub t sea tight? Bueno, dejamos esta pregunta en suspenso para hacer una idea de la demostración de esta proposición. Queremos ver que si no vale en cont, vamos a ver el primer punto. Si no vale en cont, entonces no podemos garantizar. O sea, si no vale en cont, podemos garantizar que la sucesión no es tight. Ok, y la demostración. Supongamos que en cont no vale. Y negar en cont sería decir que existe un subconjunto I de clases, que es un independent set no vacío, tal que el flujo de llegadas en I es mayor o igual que el flujo de llegadas en su boca. La cosa es que, bueno, vamos a definir una sucesión de incrementos, o sea, para t, 1, 2, a infinito. Vamos a definir estos incrementos si t. Si t va a valer 1, si el vértice que llega a tiempo t tiene clase en I. Va a valer -1 si tiene clase en su frontera, y va a valer 0 si tiene clase en otros lugares que no sean I ni su frontera. Y acá hago una observación, observar que, o sea, por ser I un independent set, esto está bien definido porque I es disjunto con su frontera. O sea, no puede ser que caiga en I y en su frontera a la vez. Entonces, el incremento, 1 si cae en I, -1 si cae en la frontera. O sea, observar que vale 1 con esta probabilidad. Vale 1 con esta probabilidad. Y vale -1 con esta otra probabilidad. Ok, entonces, una vez que tenemos definidos estos incrementos, definimos ST como la suma de estos incrementos. Y resulta que esta ST es una lazy random walk en Z. O sea, a veces sube 1, a veces baja 1 y a veces se queda en el lugar. O sea, sube 1 con
con esta probabilidad, baja 1 con esta probabilidad, y se queda en el lugar con lo que resta de probabilidad. Y la observación clave es que es esta dominación estocástica. O sea, si nosotros miramos, ¿qué es esta suma acá? Es la cantidad de vértices que están fuera del matching, cuyas clases están en este conjunto ahí. Bueno, la cosa es que esta lazy random walk domina inferiormente a la cantidad de nodos no macheados de clase I. Y acá una justificación. ¿Por qué pasa esta dominación? Es porque la cantidad de nodos no macheados, la cantidad de vértices no macheados de clase que están en I, se puede describir como los arribos de I vértices, o sea, de vértices con clases en I, menos el número de matchings que involucran I vértices. ¿Ok? Porque, digamos, los no macheados, bueno, son los que llegan de clase I, pero también se pueden ir cuando ocurre un matching que involucre a estos vértices. Y bueno, esto es un poco una explicación un poco vaga de por qué vale esto, pero fíjense que esta lazy random walk, cada vez que cae un vértice en una clase en la frontera, baja 1. Y acá no, la cosa es que no siempre baja 1. Bueno, esto es un poco, una explicación un poco vaga, pero prefiero no ahondar demasiado en esto. Pero la cosa es que cuando tenemos, bajo esta situación, la cantidad de vértices no macheados se puede dominar inferiormente por esta lazy random walk. Y bueno, pero ahora, como sabemos exactamente las probabilidades de transición de la lazy random walk, podemos ver que cuando hace esta situación tiene probabilidad mayor o igual de subir que de bajar, y eso hace que la lazy random walk no sea tight, y la dominación inferior hace que esto no sea tight. O sea, esta lazy random walk podría ser o bien transiente a más infinito, o bien recurrente nula. Pero en ambos casos es no tight. Entonces, digamos, Encond dice eso. A ver si lo puedo decir en palabras, respondiendo a la pregunta de Ernesto. Como que si no vale Encond, hay un independent set por donde la cantidad de nodos no macheados se escapa. ¿Sí? Se escapa, o sea, se van al infinito. Se van al infinito, o por lo menos no quedan tensos. Tengo una pregunta, Nahue. Sí. Como estás permitiendo self-loops, puede ser que no tengas ningún independent set, ¿no? Por ejemplo, si estás en un R2 Reni, es como que la única clase que hay está conectada consigo misma y no hay independent sets. En ese caso, Exacto. ¿se dice que Ncond se cumple por default como no hay ninguno? Sí, Okay. se cumple. Sí. Sí, o sea, respetamos esa cosa lógica de la negación del vacío. Bueno, exacto, sí. Bueno. Bueno, no sé, Ernesto, si esto más o menos responde a tu pregunta. Sí, da una intuición, gracias. Sí. Ahora, de vuelta, la suma de los X depende del macheo y la ST no, ¿puede ser? Exacto, sí. O sea, esta desigualdad vale para cualquier política. Para cualquier política. Sí. Genial. Bueno. Gracias. Ahora, vamos a responder esta pregunta de acá. Sí, ahora, si se cumplen ¿podemos definir un algoritmo para el cual esto sea tight? Y la respuesta va a ser sí, y esto lo va a satisfacer un algoritmo del tipo match the longest, que lo voy a escribir ahora. Voy a suponer que a tiempo t tenemos este estado. A tiempo t tenemos este estado, que es 1 hasta xk. Y que llega un vértice, y la clase de este vértice que llega lo llamo j. Entonces, una vez que tengo este estado y tengo esta clase, el vértice que llega, voy a decir qué hace el algoritmo de match the longest. Tengo una receta. O sea, lo que hago es, sobre las clases compatibles con J,
la clase que llega, se elige la clase que tiene más vértices no macheados. O sea, se define este J estrella como el argmax sobre las clases I que son compatibles con J de este numerito. Este numerito cuantifica el número de no macheados de clase I a tiempo t. Ahora tenemos una dicotomía. Si el nuevo vértice, y faltó vértice, resulta adyacente a alguno de estos vértices de clase J estrella, que no esté macheado, entonces directamente se agrega dicha arista al matching. Caso contrario, no se agrega nada al matching. Por más, acá pongo una aclaración, por más que el nuevo vértice resulte adyacente a otros vértices, que sean de clases distintas. A ver, esto vamos a hacer una simulación, para que se aclare un poquito la situación. Imaginemos que tenemos esta situación a tiempo t, tenemos el grafo con, en azulcito son el matching que se formó, y que llega un nuevo vértice de clase 3, sortea de clase 3. Entonces, ahora el paso siguiente es elegir la clase J estrella. O sea, la clase J es 3, y ahora tenemos que elegir una clase J estrella, que va a depender de las compatibilidades de la clase que llegó, y vamos a mirar, digamos, lo que hacemos es mirar la clase predominante sobre los no macheados. Por ejemplo acá, fíjense que la clase predominante sobre los no macheados es el 2, hay mayoría de 2. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Entonces elegimos esta clase. Y ya está, esa va a ser la única clase que nos va a interesar. Si logramos hacer un matching con alguno de esta clase, buenísimo, lo metemos. Y si no, chao, el matching lo dejamos como está, por más que este vértice resulte adyacente con este. No me va a importar si este vértice resulta adyacente con otra clase que no sea la de J estrella. Bueno, entonces, simulación. Este vértice trata de... vamos a ver las adyacencias de este vértice con los vértices cuya clase de clase J estrella. Bueno, entonces este vértice trata de hacerse adyacente con este, y bueno, ¡pum!, falla, porque la probabilidad no le dio. Trata de hacerse adyacente con este, tiro la moneda, falla. Trata con el siguiente, bueno, con el siguiente resultó ser adyacente, así que, pumba, lo metemos al matching. Así de simple es el algoritmo, y después todas las demás, lo que pase después no importa. Lo que pase también con vértices de otras clases tampoco importa. Y tampoco importa con qué orden tratamos, con qué orden, porque acá probé primero con este, no importa el orden con el cual tratamos de hacer las adyacencias dentro de los vértices no macheados de clase J estrella. ¿Está más o menos clara cuál es la política esta? ¿Entiende más o menos? Sí. Una pregunta. Sí. Acá en el fondo estás usando como probabilidades empíricas, en el sentido de Sí, que y estás asintóticamente descubriendo las probabilidades verdaderas. Por eso no las precisás. Hay algo de eso, ¿no? sí. Algo de eso, sí, es como que, claro, el match de longues hace eso de alguna manera automática, ¿no? Dale, gracias. Ok. Ahora, tenemos que probar que este algoritmo efectivamente con este algoritmo se logra una tightness, ¿no? Y para eso vamos a usar una representación markoviana. Antes, cuando teníamos un algoritmo general de matching, en donde permitíamos que se agregue 1 o 0, no tiene por qué haber markovianidad ahí. Pero ahora para este algoritmo en particular vamos a tener una markovianidad que nos va a ayudar a estudiar el proceso. Vamos a ver cómo esta representación markoviana. Lo que digo es que bajo este algoritmo, el algoritmo de la slide anterior, este proceso, el unmatched process, es una cadena de Markov.
Y vamos a poder describirle las transiciones de manera explícita. Están acá. Voy a dedicarle 2 minutitos a hablar un poquito de las transiciones. ¿De qué se trata la primera transición? Se trata de cómo ir de una configuración X a una configuración X más un 1 sub j, que esto significa que se agrega un vértice no machado de clase J. O sea, esto es que se agrega un J vértice no machado. ¿Qué tiene que pasar para que se agregue un J vértice? Primero lo que tiene que pasar es que llegue un J vértice. Tiene que llegar un J vértice que pasa con esta probabilidad, que además tiene que resultar no adyacente a todos los vértices no macheados de clase J estrella. Porque si resulta no adyacente a todos los vértices no macheados de clase J estrella, se va a quedar como no macheado, y por eso va a aumentar la cantidad de no macheados. Y justamente esto que está acá es la probabilidad de que el nuevo vértice resulte no adyacente a todos los J estrella vértices no macheados. Esa es la idea. Y algo parecido, bueno, un poco parecido tenemos para la probabilidad de que se vaya. Esto es la transición de ir de X a X menos 1 sub I, o sea, es la probabilidad de que se vaya un nodo no macheado de clase I. ¿Y qué tiene que pasar para que se vaya uno de clase I? Primero tiene que venir uno de clase J que lo elija a este como clase, ¿sí? Por eso acá sumo sobre todos los J, tales que su J estrella sea este I, ¿sí? O sea, el que llega lo tiene que elegir como clase. Y bueno, por eso esta suma, y además estas las probabilidades de que ocurra. Y una vez que lo elige, tiene que ocurrir que resulte adyacente a alguno de estos vértices, ¿no? Y esa adyacencia ocurre con esta probabilidad. Si en sí, al menos a los efectos de la charla, no importa tanto de entender precisamente qué son estas transiciones. Sí va a importar, sí fue importante a la hora de las demostraciones, porque son unas cuentas que dependen mucho de la forma de estos objetos. Pero bueno, tengamos en mente solamente que tenemos representación markoviana y que tenemos unas transiciones explícitas. Y que no son tan feas. Bueno, acá es lo que decía, se va a un vértice no machado. Ok, en el caso markoviano, una observación, en el caso markoviano, la tightness de la asociación de distribuciones es equivalente a la existencia de una única distribución invariante. O sea, es lo que se llama estabilidad o recurrencia positiva. Cuando tenemos markovianidad, tightness es equivalente a ser positivo recurrente o estable. A ver, entonces, ¿cómo vamos a encarar este problema? Vamos a hacer lo que se llama una desigualdad de drift. Acá voy a definir lo que es el drift. O sea, si tenemos una función h que va del espacio de estados, que lo llamé con esta letra rara, una x rara, es una función positiva definida sobre el espacio de estados, su drift se define como esto que está acá. El drift de h en un estado X es la esperanza del incremento, dado que a tiempo t estoy en X, ¿sí? Sería como una derivada. Una especie de derivada. Perdona, pero no es H, sí. no es H de XT, ¿no es? Sí, me comí los H. Sí, esto es... sí, acá me faltó los H. Esto es H de XT más 1 menos H de XT, y acá sí, condicionado que XT vale X. Sí, sí. Sí, gracias. Así define el drift. Y bueno, acá vamos a enunciar el teorema principal de nuestro trabajo, que es lo siguiente. Si asumimos n-cond y definimos la función cuadrática esta, h de x es como la suma de los cuadrados. O sea,
la suma de los cuadrados de la cantidad de vértices no machados de cada clase. Entonces lo que podemos hacer es encontrar dos constantes positivas C1 y C2, tales que tenemos esta desigualdad de drift. El drift de esta función particular h es menor o igual que menos C1 por la norma, una norma que no importa cuál es, son todas equivalentes, más C2. O sea, esta desigualdad de drift vale para todos los elementos del espacio-estado. Y acá o sea, una aclaración, que una función que satisface una desigualdad de drift como esta, se la suele llamar función de Lyapunov. Y bueno, eso fue lo que hicimos, esencialmente encontrar una función de Lyapunov. O sea, nuestro trabajo en particular, como un poco lo que dice también es que es una buena idea cuando tenemos modelos de tipo matching, estudiar funciones cuadradas. Pero bueno, la cosa es que encontrar una función de Lyapunov tiene muchas consecuencias. Corolarios. Primer corolario. El teorema de Foster-Lyapunov nos garantiza directamente, a partir de esa desigualdad de drift, la estabilidad, o sea, la existencia de una pi que es una distribución invariante. Eso es como inmediato de hay un teorema que dice que sale de una. Si encontramos una desigualdad de drift así, chao, tenemos esta estabilidad. Y bueno, y como dijimos, estabilidad era equivalente a tightness en este caso. El segundo corolario es que lo podemos pensar así, como que ENCOND es la máxima región de estabilidad para estas situaciones. ¿Por qué digo esto? Porque primero habíamos visto que si ENCOND no se cumplía, entonces ningún algoritmo online puede ser estable en el sentido de tightness. Porque, digamos, en este caso no teníamos una cosa markoviana. En cambio, si ENCOND se cumple, hallamos un algoritmo que lo estabiliza. Entonces se puede pensar como que ENCOND es la región máxima de estabilidad. Perdona, es medio Sí. obvia la pregunta, pero lo que estás demostrando es con el algoritmo que definiste. Sí, exacto. Sí, sí. Porque a veces, o sea, no sé, esto es una manera un poco clásica de pensar estas situaciones. Encontramos una condición bajo la cual, chau, no podemos tener estabilidad, que es ENCOND. Y después la pregunta que sigue es, bueno, una vez que tenemos esa condición, ¿existe un algoritmo que efectivamente me lo estabiliza? Y entonces ahí, una vez que encontramos esas cosas, caracterizamos la región de máxima estabilidad. La máxima región de estabilidad. Perdona una pregunta, pero del principio. Sí. ¿El grafo sobre el que estás trabajando es finito o infinito? O sea, el grafo que vamos construyendo con el Stochastic Log Model, digamos, o sea, en cada paso es finito, pero tiene t vértices, ¿no? O sea, lo que es fijo es, porque hay dos grafos acá. Acá hay, por un lado, una sucesión de grafos, que es la que se te va construyendo con el Stochastic Log Model. En cada paso se agrega un vértice, entonces a tiempo t tenés t vértices. Pero por otro lado tenés el grafo de compatibilidad, que es un grafo fijo e infinito. Son todos grafos finitos, pero en el Stochastic Log Model el tamaño se te va a infinito. No, y una cosa que me parece importante es que la condición en ENCOND es sobre el grafo de compatibilidad, ¿no? Sí, solo el grafo de compatibilidad, exacto. El grafo de las clases. Perfecto. Claro, exacto. No, Sí, porque sí, si eso es no te confuso. aparecían conjuntos independientes nuevos y no podías. Claro. ¿Entendí dónde Claro, que estábamos? haya dos grafos es molesto, ¿entiendes? Genial. Gracias. Sí, sí. Bárbaro. Ok. Tercer corolario. Decimos que un matching es perfecto. Ese nombre no lo inventé yo. Si todos los vértices quedan machados, ¿no? O sea, observen que un matching es perfecto si
el vector, el unmatched process tiene estados todos ceros, porque eso dice que no hay matchings, no hay vértices no matchados, todos están en el matching. Ok, y en particular, el ser positivo recurrente o estable nos asegura que, o sea, nosotros sabemos que cuando eta es positivo, que era lo mismo que en cont, tenemos es positivo recurrente. Y bueno, cuando es positivo recurrente, podemos tomar el tiempo de retorno a este estado cero. Sabemos que ese tiempo de retorno tiene esperanza finita. Es otra equivalencia de ser estable. Y eso en particular me dice que hay un matching perfecto infinitely often, o sea, infinitas veces ocurre un matching perfecto. La probabilidad de que haya un matching perfecto infinitely often es 1. Y en cambio, cuando eta es estrictamente negativo, la probabilidad de que haya un matching perfecto infinitely often es 0. Y nuestro criterio no decide cuando eta es 0. Eta 0 sería como una versión recurrente nula, digamos. ¿Ok? Cuarto corolario. Por ahí es un poco menos divertido, pero interesante igual. Tenemos que bajo encont, o sea, esta desigualdad de drift, que es muy fuerte, nos permite también directamente encontrar una cota sobre la media bajo la distribución estacionaria del tamaño del tamaño no mancheado, digamos, el tamaño del vector X. Más esta cota. C1 y C2 son las constantes que encontramos en el teorema. O sea, en particular, esta integral es finita. Y además, la finitud de esto nos permite además hacer un teorema ergódico. Los promedios ergódicos, estos, o sea, si promediamos la norma de los vectores no macheados, bueno, convergemos justamente a esta integral. Bueno, y acá una consecuencia de este teorema ergódico, es que si el promedio va a una constante, entonces una sola de las entradas dividido t va a ir a 0. Pero esto, ¿por qué lo menciono? Porque se puede leer de alguna manera, se puede decir que los matchings son del orden del tamaño del grafo, ¿no? O sea, la norma de los no macheados, la cantidad de vértices no macheados, no sobrevive a la división por t. Entonces eso habla de una calidad del algoritmo, en un sentido. Y terminamos los corolarios, y acá tengo una idea de la demostración, pero no sé si darla, porque ya estamos en hora. ¿Quiere que las dé? ¿O no? Depende de las ganas del público. No me ofendo, sí. ¿Qué tan larga es? Ahí mira, ya. Bueno, pero adelante, explícanos. Antes de ir a eso, si les quedan ganas, vale, muchas gracias. Y voy a contar unas cositas que estuvimos pensando con Nico un poco. Con Nico Frevenza, que está acá. Un problema abierto que se puede explicar rápidamente. ¿De qué se trata? La cosa es que en esta charla asumimos que las probabilidades, estas ρ y j, no escalan con el tamaño del grafo. O sea, ρ y j no dependen de el n en el stochastic log mode. Pero bueno, sería, me parece bastante interesante, ver si se puede decir algo en los casos ralos. ¿Qué quiere decir ralo? Ralo quiere decir que el grafo no tiene tantas aristas, digamos. O sea, sería, en el caso del stochastic log model, una versión del stochastic log model ralo, sería cuando estas, en vez de tener ρ y j,
tenemos Rho y J, pero escalados con un factor que depende del tamaño del grafo. T, en este caso, es el n en el stochastic model, o sea, el tamaño del grafo. Y bueno, cuando este alfa va a 0, ¿no? No sé, por ejemplo, se puede considerar alfa de t que sea 1 sobre t, o logaritmo de t sobre t, o una potencia, o lo que sea. Pero a ver si sería interesante decir algo en esta dirección para grafos raros. Y no sé, no sabemos cómo hacerlo, tenemos ahí algunas señas, pero en realidad no sabemos. Capaz que se podría hacer para alguna alfa en particular, qué sé yo. Así que bueno, la pregunta sería, ¿podemos decir algo en estos casos? ¿Podemos dar también una transición de fase? O al menos una condición suficiente, o lo que sea. Así que, bueno, eso. Y muchas gracias. Muchas gracias, Nahuel. Prefiero, si quieren, si tienen preguntas, prefiero por ahí que las hagan antes de ir a esa idea de la demostración. Si no hay preguntas, por ahí la cuento en 2 minutos. Pero... No, yo quizás quiero comentar una cosa de esto último que dijiste, Sí. del caso raro. Es que ahí el Sí. problema es que tu grafo, o sea, en el algoritmo online. Nico, perdón. Se te escucha abajo, Nico. Ahí va. Acércate al micrófono o algo. Bueno, estoy al lado del micrófono. Si no, quizás que Nahuel cuente cuál es la dificultad en el caso parso raro, porque Sí. allí el grafo de compatibilidades es como que te desaparece. Exacto. Digamos, se puede pensar como que, si pensamos una representación markoviana, lo que voy a decir es un poco vago, pero se puede pensar como que las transiciones no son más homogéneas. ¿No? Porque las probabilidades de conexión van escalando con el tamaño del grafo. Eso que digo es un poco vago, pero es un poco, creo yo, lo que... Es una cadena de Markov no homogénea, entonces. Sí, hay una sutileza ahí pero sí, se puede pensar así. Yo voy a hacer una pregunta naif. ¿No Sí. podés poner esos ρ en las cuentas multiplicado por el alfa y ver qué pasa? ¿Es eso lo que hay que hacer? Claro, no funciona porque, o sea, si fijas un parámetro t, imagínate que fijas el tamaño t del grafo. ¿Sí? Entonces, ahí todo bien, podés aplicar los resultados de este artículo, pero la cosa es que los resultados de este artículo son asintóticos, entonces te van a dar información cuando t va a infinito, pero cuando sobrepasaste tu t que habías fijado. Entonces no sirve. Hay que hacer otra cosa. A ver, un problema es que, o sea, cuando vos te llega a un vértice nuevo, la probabilidad de que machee contra alguno depende de la cantidad de vértices que hay en el gráfico. Ese es el problema. No, pero mi pregunta no es... Vos mostraste unas fórmulas, nu de t Sí. por 1 menos ρ de no sé qué. La pregunta Sí. es, ¿las fórmulas esas son las mismas, son diferentes para cada paso y hay que ponerles el alfa de t? Exacto, sí. Sí, sí. Sí, pero lo que quería decir es que, digamos, si fijas, hay como una competencia entre el tamaño del grafo y la convergencia asintótica como cadena de Markov. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En nuestro caso, los resultados valen en tiempo infinito. Pero nosotros queríamos un resultado a tiempo finito pero grande. Entonces, pues, esa es un poco la razón por la cual no se puede hacer una cosa directa.
Porque nosotros, Yo creo- digamos, podemos fijar un T grande y hacer todas las mismas cuentas y tenemos una condición. Pero la cosa es que cuando sobrepasamos ese T grande, ya no estamos como en otro régimen. No sé, es un poco difícil de explicar. No Pero sé si vos si el tenés... grafo fuera ralo Sí, y estás, ponele, en una situación en donde el conjunto de no macheados es chiquitito, ¿no? Es orden sí, 1, como te está pasando acá típicamente, ¿no? sí. El tipo que llega tiene una probabilidad casi yéndose a cero de estar conectado con alguien que no esté macheado. Como que necesariamente para que los que lleguen tengan una probabilidad de machearse, tiene que haber muchos que no están macheados al mismo tiempo. A eso Sí, voy. pero digamos, sí. Con lo cual, no sé si puedes tener un criterio de matching que esté macheando frecuentemente y que no acumule varios sin machear. No sé si... No, pero bueno, claro, igual, a ver, también depende de cómo es la fracción de los no macheados con respecto al tamaño total del grafo, ¿no? Porque podría pasar que, si bien la fracción se va a cero, tus no macheados crecen, ¿no? Podría pasar eso, ¿no, Manu? Yo estoy Digo, pensando depende caso cómo sea el alfa. ralo, en donde te conectas con cada uno que llega se conecta con un número orden 1 de nuevos tipos. Ah, bueno, ok. Si Está las bien. proporciones, Sí, por sí. más que se vaya infinito, pero si es sublineal, no importa. Típicamente no se va a Claro, machear con ninguno. yo como que estoy usando una definición más amplia de ralo, pero creo que la tuya es más correcta. Pero como que este alfa de t, o sea, tu caso es en el que alfa de t sería de orden 1 sobre t, ¿no? Sí. Y en ese caso, estuvimos pensando y no tenemos esperanzas de poder decir algo, ¿cierto? Ah, ok. Pero quizás podemos decir algo cuando este alfa de t escala tal vez como una potencia de t. Lo que pasa que en el caso que decía Manu, capaz que hay que usar otro algoritmo, ¿no? Y ser un poco menos aristocrático Sí, en la elección. tal vez, sí. Sí, probablemente. Sí, hay que ver, capaz que usando otro algoritmo la cosa se pone muy difícil de estudiar. No, pero el algoritmo está bien, no es la primera clase, pero es la primera y la segunda y la tercera clase, yo qué sé, como diciendo, bueno, Sí, al final hay que sí, machear, ¿no? sí. Sí, puede ser. Sí, Yo sí, tengo una pregunta. sí. Si cuando elegís el J estrella, excluís algunas comunidades, o sea, algunas comunidades no me interesan. ¿Funciona el algoritmo? Eh, ah, eh, Creo que la respuesta es depende. Depende de la estructura del grafo de compatibilidades. Eh, eh, ¿Qué querría decir que no te interese? Que no te interese porque que no estén conectados, digamos, y eso ya está en la información del grafo. No, no, porque... me parece, Ricardo, que lo que estás proponiendo es cambiar el grafo de compatibilidades, ¿no? En el fondo. Sí. Y habría que por ahí agarrar ese nuevo grafo de compatibilidades y ver cuál es la condición en conda asociada a ese. La pregunta ahí es si tu no interés es el mismo en cada paso. No, sí, el no interés es el mismo en cada paso. Hay comunidades que no me interesan, ¿sí? O bien porque son medio artificiales o porque son muy pequeñas y no me importan. Sí, si el no interés es el mismo en cada paso, diría que lo que estamos haciendo es cambiando el grafo de compatibilidades. Quizá lo lindo es que una vez que tenemos el grafo de compatibilidades, sabemos la respuesta exactamente, ¿no? O sea, vía un tiempo polinomial de cálculo, pero... Sí. Bueno, ¿más preguntas? ¿Querés mostrarnos la función de diácono? Bueno. Uy, ¿qué pasó ahí? No. Bueno, le muestro rápidamente. La idea de la demostración. Ok, la idea de la demostración de cómo es la desigualdad de drift, ¿no? Lo que hacemos es, definimos unas nuevas probabilidades de adyacencia, que las defino como
Rho sombrero, que es la indicadora de que Rho y J sea estrictamente positivo. O sea, esta nueva Rho sombrero va a valer solamente 1 o 0. Va a valer 1 en el caso de que las clases sean compatibles según Rho, y va a valer 0 en otros casos. Con estas nuevas probabilidades de adyacencia, Rho sombrero, el vértice que llega va a resultar de manera determinística adyacente a todos los vértices que sean compatibles. Es un modelo de matching más simple, ¿no? Y una observación importante es que la condición en Cond es equivalente para esta Rho, la que teníamos antes, y la Rho sombrero, justamente porque en Cond es una condición que depende del grafo de compatibilidades. Y el grafo de compatibilidades que determina Rho sombrero o Rho es el mismo, porque dependía solamente de la positividad. Así que de alguna manera la condición que pedimos de Encon sobre Rho va a ser la misma que sobre Rho barra, pero ahora Rho barra es un modelo más sencillo para estudiar. Ok, y acá hay una serie, acá digo, a través de una serie de resultados, y acá son, no sé cómo, son como 5 lemas, bastante cuentosos, pero, o sea, son lindas cuentas. Bueno, llegamos a esta desigualdad de drift. O sea, lo que hacemos es comparar el drift, la función Q, el actual, con el que viene dado al usar estas nuevas probabilidades de transición. Entonces podemos compararlo y lo que pagamos es una constante. Pero a la vez podemos invocar un resultado previo, porque en un resultado previo, con los mismos autores y además Claudia Ramírez, nosotros justamente habíamos estudiado el modelo de matching más sencillo, que es el que aparece cuando ponemos Rho barra. Y ahí en ese paper anterior habíamos obtenido una desigualdad de drift que es exactamente esta acá. Así que juntando la desigualdad de drift que teníamos en el paper anterior con esta nueva serie de desigualdades, bueno, obtuvimos el resultado. Así es la cosa. Listo. Bueno. Eso. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo pensé que ibas a hacer la cuenta. Yo pensé que ibas a hacer la cuenta. No. Yo tengo una pregunta. Dale. Una vez que tienes la desigualdad de drift, es decir, que tienes que tú des verdaderamente una función de Lyapunov, sí. puedes invocar, ¿verdad?, el teorema de Harris. Y no hay manera de ver si puedes ver la velocidad, si tienes una idea de la velocidad de convergencia a la medida invariante. Sí, tal cual. Eso es. Yo no sabía el nombre. ¿Cómo es que se llama el teorema ese? El teorema, bueno, hay varios. Hay Twiggy-Mead y hay Harris y recurrencia Harris. Harris. Ok, Harris. Okay. Sí, tal cual. Ahí, o sea, eso no lo mencioné, pero una consecuencia de tener una desigualdad de drift es que tenemos convergencia exponencial al equilibrio. ¿Correcto? ¿Es correcto esto, Chichi? Sí, exacto. Sí. Bueno, sí, porque te permite te permite evaluar el gap espectral y efectivamente ver la convergencia a la velocidad. Pero es muy lindo, pero además debe haber alguna propiedad de mixing, de beta mixing, que permite obtener un teorema central al límite también. Porque tienes markoviano, tienes recurrencia y tienes velocidad como al tener markovianidad probablemente tienes beta mixing y probablemente puedes obtener algún teorema de límite central, por lo menos. Buenísima la recomendación. Sí, la verdad que no tratamos de hacer esas cosas, pero estaría muy bueno. Sí.
Bueno, gracias, Noel, fue muy lindo la charla. Bueno, gracias a ustedes. ¿Más preguntas? Si no, bueno, muchas gracias de nuevo por Bueno. la charla, por tocar la grabación.